Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Busca despacito. Buenas tardes. Hoy día vamos a ver lo que son las variables. Atiendan a la lista y en la otra semana pues ya como tenemos los grupos que me pase Verónica para empezar las exposiciones, que es un punto a favor para que ustedes tengan ayuda para su nota final. Entonces ya estamos con 2 de agosto. Perdón, antes que siga, bueno. Entonces, Avilés, atiendan, Avilés Espinosa, Alexis. Buenas tardes, licenciada, presente. Buenas tardes. Bajaña Sánchez Mayesi. Bajaña Sánchez Mayesi. Ya mismo se conecta, dijo señorita que estaba ocupada. Ya, está bien. Bajaña Hernández Doménica. Buenas tardes, presente. Cabrera Aguilera Yomara. Presente, buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Calderón Villamar Johan. Calderón Villamar Johan. Campo Verde Lord Jenny. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Castañeda Ronquillo Daniela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Chavarría Castro Jesús. Presente, señorita. Está presente, gracias. Chiluisa Briones. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Chiluisa. Cuello Segura Araceli. Ya no, ya está retirada, perdón. Domínguez Figueroa Marlon. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gilce Juanazo Paola. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Gilce. González Barzola Sanji, perdón, sí, Sanji, ¿no? Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Magallanes Barzola Verónica. Magallanes Barzola. Presente. Así está. Más me acuerdo de su nombre, no el apellido. Buenas tardes. Tiene inestable el internet. Ah, eso es. Martillo Ana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Medina Espinosa Lorena. Buenas tardes, presente. Mera Tavares Karen. Buenas tardes, presente, doctor. Buenas tardes. Mendiolosa Bajaña Arelis. Cheta Arelis, Mendiolaza. Morales Calero Vanessa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Morán Candelario Alex. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Olivo Macías Lisset Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, Lisbeth. Pero bueno, es parecido, ¿verdad? Incay Castro Corina también se cambió. Quinto Saldaña Carla. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Quinto Espinosa Ariel. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. San Lucas Macías Ariana. Buenas tardes, Miss, presente. Buenas tardes, Ariana. Villamar Montoya Jocelyn. Presente. Buenas tardes, Ariana. Jocelyn, mire. Zambrano Chávez Lady. Zambrano Chávez Lady. Lady. ¿Sí está? Buenas tardes, presente. Ya. Gracias. Sí, estoy presente. Ya, está bien. Gracias, señorita Lady. Zambrano Belis Vanessa. Buenas tardes, presente. Tarde. Ortega Bajaña Oscar. Ortega. Gracias, ya. Ya, ya está bien. López Navarrete, Marjek, Melissa. Chita Marjek.
López, Navarrete. Señorita, no sé si me escucha. Ella me escribió por interno que se le había presentado una diligencia con la niña. Creo que no se iba a no alcanzaba a conectarse. Ya. Está bien. Morales Calero, Vanessa, ya está. Morales. ¿Alguien que no nombré, joven? ¿Alguien que entró, ingresó recién? Buenas tardes, profesora Bajaña Sánchez. Ya, la cita Bajaña. ¿Alguien más? Ya está, gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más, jóvenes? ¿Quién más ingresó? ¿Nadie más? Bueno, sí, jóvenes. Vamos a ver hoy día lo que son las variables. Lo que son las variables. No. O sea, variables dentro del proyecto de investigación. Ustedes ya conocen las variables, ya se las he nombrado anteriormente, nomás las vamos a especificar algo más, porque no solo lleva las variables que nosotros nombramos la otra vez, sino que hay más variables, ¿no? Hay más clasificación de variables, dentro de las que ya nosotros nombramos y conocemos cuáles son. ¿Quién sabe? Alce la mano. ¿Cuáles son esas variables? Una que mide y la otra que no mide. Variable cualitativa y variable cuantitativa. Sí, perfecto. ¿Quién es? A ver, la señorita María Chiluisa. Luisa. Muy bien. Ya. Y que las variables cualitativas, que era que describían, la palabra lo dice. La palabra cuantitativa. Una cualidad. La subjetivo, la cualidad. ¿No? Y la cuantitativa lo dice la palabra. Cantidad. Cantidades, ¿verdad? Cantidad. Cantidades. Bueno, en realidad, ¿qué es una variable? Una variable es cualquier entidad que puede tomar diferentes valores. Es decir, una variable es una característica, puede ser de un individuo, de un objeto, que puede tener diferentes valores. Por ello es lo opuesto a lo constante. Entonces, puede tomar entonces valor o puede tomar descripción, lo subjetivo. Pero existen criterios de clasificación de las variables. Existen dos criterios, que es el metodológico y el manipulativo. ¿Qué quiere decir? Que yo las variables las puedo manipular. Sí las puedo manipular, ¿verdad? Porque supongamos que nosotros decimos que hasta el mes de marzo, supongamos, nosotros decimos que hasta el mes de marzo hubo tantos casos afectados por la variante, pero es manipulativo porque conforme pasan los días, las horas, la fecha, esto cambia ya. Si en marzo había un dato estadístico cuantitativo, ya en el otro mes, abril, ya va a cambiar, ya no va a ser lo mismo, ya va a haber otro valor. Y también en las cualitativos también, porque supongamos que en el mes anterior no había la variante, entonces solo hablábamos de descripción del COVID normal, pero bueno, ahora con la variante pues ya es otra descripción, más o menos para que entiendan así. Entonces, la variable, ¿qué es la variable? Tema de examen, yo siempre les digo, es cualquier entidad que puede tomar diferentes valores, ¿ya? Puede ser característica del individuo, característica del objeto con diferentes constantes o valores, ¿no? Entonces, ahí tenemos el concepto de variante, léanlo, escríbanlo.
tenemos el concepto de lo que es las variables y su clasificación por los dos criterios. Cuando yo les pregunte cuál es la clasificación de la variable según los criterios, ustedes me responden criterio metodológico y criterio manipulativo. Entonces vemos que las variables, hay muchos conceptos según muchos autores. Según un tal Hernández, nos dice que la variable es una propiedad que tiene variación, que puede medirse u observarse. Medirse sí, porque ahí están las dos clasificaciones, observarse también porque vemos las cualidades, los objetivos. Según otro autor, tal Carrasco, nos dice que las variables también son conjuntos de propiedades, cualidades y características observables de las unidades de análisis. Según otro autor, nos dice que las variables nos indican que los objetos o cosas tienen capacidad de modificar su estado actual. Para otro autor, se nos dice que una variable es una característica, condición o atributo observable medible. En conclusión, todos estos autores sacan conclusión de que las variables se pueden observar y se pueden medir. Medir sí, por eso las clasificamos en cuantitativa, que medimos, y cualitativa, que observamos o vemos las características subjetivas, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos ahí esos cuadritos y nos dice que la unidad de estudio es el elemento de interés en su sujeto del cual necesitamos conocer. Para nosotros saber estas variables debemos estudiarlas, ¿no? Debemos estudiarlas. Entonces, nosotros debemos decir que de variar, cuando hablamos de variable, debemos asumir valores diferentes y subjetivos diferentes. Por ejemplo, porque si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una variable, por ejemplo, del virus, los subjetivos, las características, si vamos a ver la cantidad del virus que ha afectado, cuántos murieron, pero si nosotros vamos a ver de otra manera, financiera, económica, o sea, no solo estamos hablando de la parte médica, sino de la parte de su área, de contabilidad, de la economía. Aquí está la clasificación principal de las variables. Estas son las dos principales, la cualitativa y la cuantitativa, pero ambas tienen una subclasificación. Ahí está el cuadrito, también podría ser un tema de examen. Tipos de variable completa. ¿Cómo se clasifican las cualitativas? Las cualitativas se clasifican en nominales y ordinales, y las cuantitativas en discretas y continuas. Ahí tenemos otra pregunta. Mil disculpas, les estaba hablando y pensé que no me escuchaban. ¿Verdad, señorita Cristina Martillo? ¿Ya me puede decir toda la clasificación de las variables?
Las cualitativas se clasifican en nominales y ordinarias y Ajá. las cuantitativas en discretas y continuas. Muy bien, Chica Martillo, muy bien. ¿Alguien más se aprendió ya la clasificación de las variables y la subclasificación? Tania, Avilés, a ver, Tania. Mili. Sí. ¿Cuáles son? Es que Tatiana, no Tania. A ver, María Chuluisa, ya participa. A ver, Ariel Quinto. Carla Quinto me alzó la manita. A ver, Carla. Variables. Tenemos cualitativas y cuantitativas. Muy Las bien. cualitativas se clasifican en nominales y ordinales y las cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Muy bien. A ver, Ariel. Gracias, señorita Quinto. Ahora, Ariel. Los tipos de variables. Tenemos la cualitativa y cuantitativa. Las Ya. cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. Y Muy las bien. cuantitativas en discretas y continuas. Ahí está, gracias. Ahí está, los chicos ya saben. Si yo les tomo, ellos ya saben. Ahí está la pregunta cualitativa y cuantitativa, ¿no? Las variables son los aspectos características tanto para cualitativas o cualitativas que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de análisis, ¿no? Constituyen conceptos que reúnen dos características fundamentales. ¿Cuáles son esas características de las variables principales, que son las cualitativas y las cuantitativas? Los rasgos que permiten ser observados de manera directa o de manera indirecta, o por lo tanto permiten algún tipo de confrontación de la realidad empírica, tienen la propiedad de variar y ser mensurables de alguna forma. De esta manera la clasificación, como por ejemplo el sexo, hasta el mayor nivel de medición que sea posible para cuantificación de la edad. Entonces, nosotros podemos decir que por tal edad, por ejemplo, que por tal edad, o sea, yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera 18 años, yo puedo decir que estoy en mi etapa de ¿qué? Según las edades. Supongamos que adolescencia. Pero si yo ya tengo 45 años, no solo adolescente, ¿en qué etapa más estarían ahí 18 años? En etapa de, refiriéndonos al sexo, estamos en... ¿Joven qué? Joven, etapa de fertilidad, muy bien, también crecimiento, pero estamos en época de fertilidad, ¿verdad? Porque somos jóvenes y podemos nosotros tener un bebé, así como la compañera de ustedes, está en etapa de gestación. Entonces, según edad, pero si yo ya hablo de una persona de 45 años, ¿estará en edad fértil? 50 años. Ya no. Podría estar, pero ya corre peligro. Podría estar, pero corre peligro, pero ya no está. Pero si estoy hablando de 60 años. No, ya No, ¿verdad? Ahí ya no. Ya no se puede. Ya no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ya terminó su proceso de menstruación. El ciclo menstrual. Y si no solo hablamos de las mujeres, y si hablamos de los varoncitos, si nosotros decimos que está un chico de 18 años, está en edad fértil de poder procrear. Si hablamos de uno de 50 años por ahí con antecedentes de alcoholismo, diabetes, ¿estará en etapa productiva todavía? Es una probabilidad mínima. Probabilidad mínima, muy bien, Karen, porque tiene sus antecedentes, ya la diabetes baja su producción hormonal. Pero si ya estamos hablando de 60 años, ahí para que no se rían los varoncitos, no más que solo la chica, nada. Los jóvenes, las personas mayores de 60 años también tienen su ciclo final con los problemas de la... ¿Problemas de cuál? Sí, los ovarios son importantes en las mujeres. La próstata. En el hombre se le termina su fertilidad, como es la próstata.
Si ellos ya no tienen bien su próstata, ya no van a poder procrear ni nada. Entonces hay que cuidar de ambos lados. Es la diferencia nomás, por eso nos hablan las variables. Si estamos hablando de cierta edad, ya no es lo mismo. Es la diferencia entre una variable cualitativa y una cuantitativa. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas de 45 años todavía son fértiles? Sería, supongamos, un 10%, que ahora en los casos antes no se veía, pero actualmente ahora se ve embarazos de 42 años con su producto sano. No sé si ustedes han visto algún familiar por ahí. ¿O no? Sí, la esposa de mi tío tuvo la última niña ya prácticamente en la etapa de la menopausia. La menopausia, ¿no? Sí, Entonces, ya es como de 45 años. La niña hoy en día tiene 15 años y está bien, no tuvo nada más, pero ya, o sea, una vez que mi tía dio a luz, ella se le acabó todo su ciclo menstrual. y ahí de una vez va directo a ligadura, y bueno, y así, porque ya no va más, no le permiten ya, de una vez la ligan cuando lo operan, no les permiten No, ya. sí, la ligaron, pero le cuento que ya ella nunca más vio su menstruación. Ahí está. No, es un ejemplo para que ustedes entiendan un poquito nada más. O sea, yo me voy más a la parte médica, porque soy más de la parte médica, pero de la parte de contabilidad, pues también podemos hacer ejemplos, muchos ejemplos, ¿verdad? Supongamos nosotros en los años atrás, ¿cuánto es el sueldo básico actualmente? 400 y algo más, ¿verdad? $400. Ya, eso estamos hablando. Si nosotros hablaríamos del sueldo básico a los trabajadores, 400 actualmente en el 2021, imagínense cuánto ganábamos un sueldo básico por ahí en el año los 70. ¿Era más o era menos? Era menos. Era Era en menos. Sucre. Era en Sucre, y por eso estamos hablando de variables. O sea, todo cambia según el tiempo, según el lugar, según todo, según la parte, gobierno. según gobierno, perfecto. Los tipos de variables bajo los criterios de clasificación pueden ser por su naturaleza, por su amplitud de unidades de observación que se refieren, por su nivel de abstracción, por escalas de variación que implican, por su posición en relación que une a dos o más variables entre sí. Por su naturaleza, es lo que estábamos hablando nosotros ahorita, lo natural del ciclo de la vida, lo que es la fertilidad, la adolescencia, el término del ciclo menstrual, y en los hombres lo que es término de su producción hormonal, las próstatas. Por su amplitud de las unidades de observación, pues cuando nosotros hacemos una variable, nosotros queremos medir, por ejemplo, todos los casos de los sueldos básicos de tal año, del 2020 al 2080, cuántos hay, qué afectaciones tuvo, cuál es esa estadística, si en ese tiempo hubo, como dice la señorita, en el gobierno de cada periodo, hubo mucho empleo o no, hay comparación de empleo en ese tiempo, si hubo empleo, actualmente hay mucho empleo, están dando ¿qué opinan ustedes? ¿Estarán dando mucho empleo, facilidades para acceder a trabajo, así seamos profesionales, o todo está difícil? No, está difícil. Pero imaginémonos que no tenemos pandemia. ¿Qué piensan ustedes? Sin pandemia. Igual estaba difícil. Igual porque estaba si difícil. tiene el título, no tienen la experiencia. Y si tienen la experiencia, no tienen el título. Eso es el problema, ¿verdad? Eso es lo malo. Están pidiendo mucha experiencia, ¿no? Bueno, el gobierno nos promete todo, ¿no? Ahora, bueno, con la nueva prueba se promete que ingresar más rápido a las universidades. Está bien que ingresemos, hagamos profesionales, pero el problema está que cuando salgamos debemos conseguir empleo, ¿verdad? Que de pronto donde hagamos nuestras pasantías ya nos quedemos ahí, si es posible trabajando. Entonces, bueno, hay muchas cosas que descubrir. Entonces, según su naturaleza, lo normal, lo natural de las variables son las dos que conocemos. Tiene de carácter cualitativo. No se olviden esto, nunca la cualitativa va a ser numérica, nunca, pero las cuantitativas, su carácter siempre va a ser numérico. No se confundan, aquí hay una diferencia que también les puedo hacer una pregunta. Siempre va a ser de carácter numérico, pero cualitativo no. Hay muchos ejemplos de variables cualitativos. El género, masculino y femenino, no es el mismo una mujer que tiene sus caracteres sexuales
como un hombre. Todos somos diferentes. El que es hombre y el que es mujer. Nombres de alumnos, los nombres de ustedes. Nadie tiene nombres iguales, ¿verdad? Como estamos hablando de cualidades, pues aquí tenemos a Vanessa, tenemos a Karen, a Verónica, a Cristina, a Lorena, a Sanji, Jenny, bueno, y todos, Lady. Entonces, profesión, pues todavía en todos estamos optando una carrera, yo tengo otra profesión, tienen ustedes tíos que tienen diferentes profesiones, bueno, y así. Tipo de actividad económica de la empresa, pues todavía como no trabajamos, no sabemos en qué empresa estamos trabajando. Pero cuando nosotros ya seamos todos profesionales, algún día, en algún lugar del mundo, en algún lugar donde viven, ustedes se van a encontrar y van a decir, bueno, Vanessa va a decir, yo ahora me gradué, estoy trabajando en tal empresa, me va muy bien en el área administrativa. ¿Ya? Así como yo encontré, ahora último un ejemplo, yo encontré bueno, ese es el ejemplo que les tenía de la señorita de su carrera. Entonces es muy importante porque a ella le tocaba llenar un poco de archivos, así, bastantes archivos como matrices, entonces de la área y sacar números, ¿ya? Y ella tenía que sacar números en cantidades, por kilos de peso, no sé. Entonces yo decía, ¿y usted lo puede manejar? Sí, me dicen. Había fórmulas que ella tenía que sacar. Como era el área de contabilidad, pues le tocaban. Entonces, tipo de actividad económica, en este caso lo que estábamos hablando, el tipo de variable del ejemplo que les digo sería de su actividad económica en la empresa. Entonces ella tenía que dar la calificación de los productos, buenos, malos o desecharlos. Las variables cuantitativas también pueden ser agrupadas y no agrupadas, discretas y continuas. Hablamos también de una otra clasificación de las cuantitativas como las agrupadas, que quiere decir que son aquellas en que la serie numérica que abarca está dividida en efectos operativos y de síntesis en intervalos agrupados. La palabra lo dice, agrupado. Cuantitativo, cantidad, es medible en números, ¿verdad? Entonces, nos habla de intervalos agrupados. Las no agrupados son aquellas que la serie numérica no está dividida en intervalos agrupados. Entonces, ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de las variables en cantidad cuantitativa no agrupada. Cuando vemos el peso de una persona, de la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, nunca va a ser agrupada, no va a ser agrupada, porque la primera persona pues tiene su cualidad. Hablando de persona, de pronto tenga 18 años, tiene un peso. Si es un niño, tiene un menor peso. Si es un adulto, entonces varía el peso aquí va a variar. Va a variar, ¿no? Hablando en la cualidad y también en la cantidad. Si aquí tiene, supongamos que tenga 20 kilogramos, el otro va a tener 60 kilogramos, el otro va a tener 80. No va a ser diferente. No va a ser agrupada la cantidad. Variables de datos agrupados cuando hablamos de pesos de personas de tal edad a tal edad. Supongamos que aquí tenemos un peso de 51 a 75 kilogramos. ¿Qué personas podrán tener este peso de 51 a 75 kilogramos? ¿Ya una persona adulta o no? Yo Sí, creo que ¿verdad? sí, porque yo peso 50 kilogramos. Sí, ya nosotros pesamos 60, es el doble. Pues. Si pesamos 60, tenemos 120 libras. Entonces ahí vemos si es de 70 a 100 o más. Pero aquí ya lo estamos, es lo que nos está diciendo. Datos agrupados y datos no agrupados en cuantitativo. ¿No? Entonces ahí tenemos los datos que son agrupados, los que no son agrupados. Las cuantitativas, aquí ya viene lo que es las discretas y las continuas. ¿Por qué las llamamos discretas? ¿Por qué las llamamos continuas? Las continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de su rango. Cualquier valor. Y las discretas, por lo contrario, se hallan restringidas a determinados valores dentro de su rango. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Continuas
toman el valor dentro del rango y las otras no toman el valor dentro del rango. Variables discretas, por ejemplo, el número de hijos. Podemos tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero no existe otra cantidad, ¿verdad? Si es 1, hijo único, 2 o 3. O sea, no hay rango. Son aquellas que con tomar el valor, está dentro de su rango. La discreta, se hayan restringido los valores. Si yo tengo un hijo, segundo hijo, tercer hijo, entre el 1 y el 2, o entre el 2 y el 3, no existe otra cantidad. ¿Ya? Entonces le dejamos para que observe un ratito la diferencia. Ya vamos ahorita a investigar ejemplos para que nos quede más claro, para que todos ustedes investiguen. Variables continuas, cuando el peso de la persona de 70 kilogramos existen valores infinitos. Siempre va a haber un rango. Por ejemplo, cuando hablamos de continua y estamos dentro de un rango y nosotros decimos, si yo les digo que ustedes son todos unos niños de 5 años, pongámosle de 7 añitos, y yo les doy que ustedes como rango deben de tener de peso 20 kilogramos, porque son niños, deben de tener 20 kilogramos. Entonces, jóvenes, me dan un minutito. Ya, gracias. Entonces sabemos que los niños a esa edad tienen un rango de peso normal, ¿verdad? Que sería de los 20, 21 kilogramos. Si ya nosotros estamos entre en la edad más adulta, nosotros vamos a tener de 50 a 60. Si yo les dijera que los niños van a tener 60 de kilogramos, ustedes me van a decir que están muy equivocados, porque el peso para un niño de esta edad pues sería 21, de 6 años, ¿verdad? 21 kilogramos. La discreta, por lo contrario, se hayan restringido. Es lo que nos dice aquí, la diferencia por pesos, para que la entiendan. Según la amplitud, también sabemos que las variables, según su amplitud, se pueden ser individuales o colectivas. Individuales cuando las unidades de observación son los individuos. En este caso, trataríamos de decir individuales a los niños con un rango de edad de 21 kilogramos y a los adultos con un rango de peso de 60 kilogramos. Estamos hablando que podemos decir que las variables se pueden clasificar según su amplitud en individuales o decir personales. Colectiva, amplitud, lo pequeño y lo grande. La amplitud sería colectiva cuando las unidades de observación son colectivas, conjuntos o grupos, ciudades, estados o universidades y empresas. Colectiva, entonces, como nosotros aquí estamos en un grupo de variables por amplitud, nosotros ahorita aquí en este grupo de clase virtual somos una variable de amplitud de ¿cuál de los dos tipos? Colectiva. Porque estamos todo el grupo. Pero si yo le digo, ¿qué tipo de variable es Karen? ¿Es individual o es colectiva?
Es individual. Porque solo estoy Individual. nombrando a Karen en la clase virtual. Si yo nombro a la mitad del grupo de la sala virtual de ahorita, ¿estamos hablando individual o colectivo? Colectiva. Colectiva, ¿verdad? Entonces, por su amplitud. Hay variables de datos colectivos. Por ejemplo, cuando vemos el grado de instrucción promedio de la población por el PBI, ¿no? Cuando vemos la mortalidad infantil, cuando vemos la tasa de analfabetismo, cuando vemos el volumen de exportaciones del país, cuando vemos la productividad de una empresa. Aquí vemos ejemplos de datos colectivos. Por ejemplo, el PBI en una población. Se dice, bueno, el PBI es ¿alguien conoce del PBI? Que ese es el que nos mide como el desarrollo de nuestro país, cómo está a nivel internacional, cómo nos vemos nosotros a nivel internacional. Bueno, se dice que la tasa de PBI, tanto en importación, exportación, bueno, todo eso, aquí en Ecuador está, me parece que entre el 5 y el 6%, supongamos ahí de límite. Se dice que cuando esta tasa del PBI está más abajo, quiere decir que nuestro país estaría en quiebra total. Ya, hay otros países cercanos aquí a Ecuador que mantienen el PBI con una tasa muy baja. Quiere decir que el país no se está defendiendo en todas las áreas de producción, tanto en importación, exportación. Como ustedes ven, Ecuador exporta a varios países, es por eso que la tasa del PBI creo que está entre el 5 y el 6%, como que está en lo normal, ¿no? Pero aún le falta, porque le falta lo que es industrialización. La mortalidad infantil. ¿Cómo ustedes ven la mortalidad infantil como variable aquí? ¿Por qué hay tanta muerte de niños recién nacidos en etapa de gestación? Hay mucha mortalidad infantil aquí en nuestro país. Se mueren los niñitos, los abortan. Sí, ¿verdad? Sí, Hay sí. una alta hay tasa de mortalidad. casos. ¿Pero por qué son estos casos? Porque no usan unos que un por- método de planificación familiar. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Por el Desnutrición sería después de la desnutrición. mamá. Después la mamá. ¿Qué más? Por el consumo de las Droga. drogas. Por la crisis económica. Entonces, podemos ver que en estas variables de tipo colectivo, si nosotros nos vamos a poner a investigar cualquier variable de acuerdo a la amplitud, nosotros vamos a ver que vamos a ser muy amplios aquí. Por ejemplo, mortalidad infantil en todo Ecuador. Si nos ponemos a investigar, esto es mucho. Y si nosotros queremos solo Guayaquil, Ecuador, Manabí, una parte de nuestro país. Tasa de analfabetismo. Si yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a la variable por amplitud, la tasa de analfabetismo aquí en el Ecuador, supongamos, del 0 al 100%, ¿cuántas tasas de alfabetismo hay? Un 100% no hay, nunca lo hay, porque eso ya se ha tratado, el gobierno se ha esmerado en que el analfabetismo en el Ecuador desaparezca. Según sus datos estadísticos en su mente, ¿cuánto le ponen hasta el 100% el porcentaje de analfabetismo en Ecuador? 30%. Un 20%. Un 25%, ¿verdad? Porque han hecho todo lo posible que el analfabetismo desaparezca. Volumen de exportaciones del país. Si yo les hablo de volumen de exportaciones del país, exporta mucho Ecuador. ¿Cuáles son los primeros productos que exporta Ecuador? Banano, cacao. Banano. El petróleo. Los camarones. Camarones, perfecto. Los camarones creo que están en tercer lugar. En primer lugar, no me acuerdo si es el cacao. El pero banano. también el banano, las flores, ¿no? Las flores estamos como en quinto lugar. Entonces tenemos Las cacao, las naranjas, frutas, bueno. Entonces aquí vemos que la productividad, el volumen de exportación en nuestro país, por eso mantiene una tasa de PBI elevada. En estos en variables colectivos.
Productividad de la empresa. ¿Por qué empresas productivas más conocen ustedes en Ecuador que tienen una alta calidad? ¿Cuáles son esas empresas que están aquí en nuestro país que son muy productivas? Nacionales o internacionales que están funcionando. Sí, ¿cuál tenemos? Aquí hay empresas que son Nestlé millonarias. podría ser. Nestlé, Internacional. las consorcios Santos, las que son privadas, públicas, ¿no? Tenemos Coca-Cola, ¿cuál más? Cervecería Nacional, ¿cuál más conocen ustedes? Chevrolet. Chevrolet, muy bien. Entonces, La ahí, favorita. la favorita. No sé si tía también va ahí. Bueno, entonces aquí van muchas empresas, muchas empresas. Entonces son todas colectivas. Entonces aquí tenemos colectiva de acuerdo a su amplitud, ¿no? Entonces variables individuales, grado de instrucción. Cuando hablamos de las individuales, como dijimos, nosotros podemos hablar de cualquiera de nosotros, como dice la palabra individual o personal. Por ejemplo, puede ser que preguntemos el grado de instrucción de la persona, si es profesional o no es profesional, si solo llegó a la primaria incompleta. Recuerde cuando nos preguntan estos datos a nosotros, nos hacen esta estadística. Cuando nos hacen un censo, ¿qué nos preguntan? ¿Hasta dónde llegamos? ¿No? Si, por ejemplo, para nosotros ir a dar un examen de bachiller para ingresar a la universidad, nosotros no nos van a recibir como una primaria completa, incompleta, ¿verdad? Nosotros tenemos que haber terminado nuestro bachillerato para cumplir con ese otro paso que es entrar a la universidad. La universidad, como dice, puede ser incompleta, la superior no universitaria completa, superior universitaria completa y la completa, el peso de las personas. Las variables según su amplitud tenemos las unidades de observación que son de los individuos y las colectivas que también sabemos que las unidades de observación, aquí estamos viendo cuál es la unidad de observación de cada una entre la variable. Aquí la unidad de observación es el individuo y la persona y en las colectivas son el conjunto de ciudades, estados, universidades y empresas. Son los estados. Ahora aquí tenemos otra clasificación, pero ya no es por amplitud, sino por abstracción. Se pueden distinguir las variables por abstracción en generales, intermedias o empíricas. Las generales no inmediatamente medibles empíricamente, ¿no? Porque como son generales, no las vamos a poder medir inmediatamente. Las intermedias expresan dimensiones o aspectos parciales de estas variables, por lo tanto tienen que ser concretos y cercanos a la realidad. Las empíricas representan dimensiones medibles y observables. Entonces las intermedias, por abstracción, vamos a saber que van a estar cerca de nosotros, cerca de la realidad. Si nosotros hablamos de una investigación de variable por abstracción cercana a nuestra realidad, ¿cuál sería ese tipo de investigación cercana? Lo que ahorita estamos viviendo, lo que es la pandemia del COVID-19. Si nosotros hacemos una investigación, estaríamos hablando de un tipo de nivel de abstracción intermedio. Si es general, porque lo estamos también generalizando a nivel mundial. Ejemplos de una variable general sería el nivel cultural, general. ¿Ya? No son inmediatamente medibles, porque si hablamos de una población en general, nosotros Ecuador, ¿qué cultura tenemos? ¿Cuál es nuestro nivel cultural? ¿Qué somos? Afroecuatorianos, mestizos, negros, blancos, rubios. Mestizos, pluriculturales. Mestizos, somos combinados. Somos mestizos, ¿verdad? Si es una variable intermedia, nosotros tenemos un nivel educativo, sí. Todos ahora con los gobiernos se han preocupado de dar educación gratuita, entonces ya los jóvenes no se han quedado rezagados y muchos que han sido con bajo ingresos económicos han superado y ahora son profesionales y ha cambiado su estilo de vida. El grado de instrucción, bueno, esos son ejemplos de ciertas variables, ¿no? Entonces,
Muchas gracias. Entonces ¿dónde estamos? Con las variables de acuerdo a la parte general por su abstracción general, intermedia o empírica. Ahora tenemos otras variables, pero según las escalas, de carácter de escala, nominal, ordinales y cardinales, como las matemáticas. Entonces, podemos distinguir otras variables de acuerdo a escalas, como son las nominales y las ordinales. Las nominales son las que comprenden la distribución de diversas categorías sin implicar ningún orden de jerarquía entre ellas. Ejemplo, el nombre, lugar, residencia o sexo. Esas son las nominales, ¿no? La distinción de diversas categorías, porque todos no vivimos en el mismo lugar. Si yo les pregunto a ustedes dónde viven, dónde vive Karen, dónde vive Mayesi, dónde vive Cristina, en qué lugar vive. En Laurel. Yo vivo en Novol. Ahí está, miren, Novol. Entonces sería una variable de tipo, mire, Laurel, sí conozco Laurel. Entonces, mire, entonces todos vivimos en diferentes lugares. Ordinales implican el orden entre sus categorías, ejemplo, la calidad del desempeño. Por ejemplo, si yo digo de ustedes, cuando ya ustedes den el examen, ahí yo me voy a dar cuenta cuál tiene mejor desempeño académico. Entonces me voy a dar cuenta si Mayesi es buena estudiante, si Karen es buena estudiante y si Jesús es buena estudiante. O cuando ustedes ya van pasando de periodo en periodo, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, no, Karen es la mejor del grupo y sigue siendo la mejor del grupo. Entonces, nosotros podemos calificarnos en las ordinales como nosotros somos. ¿Somos mejores o no? Las cardinales, a su vez, se pueden distinguir entre los intervalos y de la razón. Entonces, las cardinales tienen intervalos y de razón. Supone que a la vez las cardinales, el orden y grado de distancia igual entre las diversas categorías. Ejemplo, la temperatura, intensidad, por ejemplo, del sismo, el inicio del cero orbitario. Intervalos cardinales, como dice. Entonces, no se confundan. Nominales, cuando nosotros vemos las diversas categorías, nombre, lugar donde vivimos. Ordinales, cuando nosotros vemos las categorías de nosotros, si somos buenos, malos, excelentes, de acuerdo al área profesional, de acuerdo al núcleo familiar, hijos. Y las cardinales, que a su vez, de acuerdo al intervalo, como cuando nosotros vamos a medir, como hablamos de cuantitativa, nos medimos la temperatura, puede que una de ustedes tenga fiebre, la temperatura va a estar en 38, el que no tiene fiebre va a estar en 36 puntos no sé cuánto. Por ejemplo, en la intensidad del sismo, siempre dice que hubo un temblor en la ciudad de Machala de magnitud tanto, de Libertad tanto y de Manabí tanto. Y vemos que la mayor magnitud del sismo fue en Manabí. Eso es por intervalo. De la razón comprende los aspectos de extensión, orden, distancia, origen único, natural. Ejemplo, la edad y peso de la persona. De la razón, el origen único de la edad de nosotros a la edad de ustedes, ¿verdad? Todos van a tener un peso, supongamos, de 60 kilogramos. No van a pasar porque están en la edad de la juventud. Bueno, a menos que sean obesos, y ahí ya de la diferencia. También aquí hay dos variables muy importantes que ustedes no se deben de confundir, que es la dependiente, y la independiente. Estas de aquí, las variables, déjenme verlas acá donde están. Las variables dependiente y dependiente. Cuando nosotros hablamos de dependiente, designan las variables a explicar los efectos o resultados de las cuales hay que buscar un motivo y una razón de ser, según la relación con otras variables. Estas dependientes e independientes van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Ya les voy a explicar con un ejemplo. Estas variables independientes explican cuya asociación e influencia con la persona variable dependiente se pretende descubrir la investigación. O sea, yo cuando tengo una variable dependiente, tengo que depender de ambas. ¿Por qué? Ejemplo,
El nivel educativo de los padres influye positivamente en el rendimiento académico de los hijos. Variable independiente, nivel educativo de los padres. Variable dependiente, rendimiento educativo de los hijos. Si ustedes les ponen realizar un proyecto de investigación con variables dependiente e independiente, ustedes siempre van a estar relacionando esta de aquí con la de acá. Supongamos que yo como variable dependiente ponga, ponga, por ejemplo, como variable independiente, ponga que ciertas personas tienen hipertensión. Como variable dependiente yo pongo que de pronto la música sonora me ayuda a mejorar mi hipertensión. Siempre va a ir de la mano. O sea, como que una causa y una solución es lo que viene siendo aquí. No nos da el tiempo si no buscamos más ejemplos de variables independientes. Entonces, si hablamos independiente, nivel educativo de los padres, rendimiento académico de los hijos. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, ustedes están estudiando. ¿Cuál es su rendimiento académico de ustedes ahorita? Es muy bueno como variable dependiente, pero como independiente dice que depende del nivel educativo de los padres. Gracias a quién ustedes están estudiando ahorita, gracias a sus Nuestros padres. a sus padres. Pero si sus padres no tuvieran el nivel educativo, ustedes no estuvieran aquí en el aula virtual, porque son sus padres quizás los han inculcado a que sigan adelante, ¿verdad? Que tienen que estudiar y que los van a apoyar hasta que sean profesionales, porque recuerden que es el mejor regalo es la profesión que le da los padres a los hijos. Pero ¿de qué vale de que el rendimiento académico de Ariel es pésimo, supongamos? ¿Qué quiere decir? Y los papás tienen un nivel económico muy bien puesto. ¿Qué dice usted? Tienen un nivel económico los padres muy bueno. Pero hay un problema en el núcleo familiar que hace que Ariel baje su rendimiento académico. Entonces ya no depende de Ariel. Ariel es buen estudiante, pero baja su rendimiento porque en el nivel educativo alto que tienen los padres, sus padres, el núcleo familiar está roto, está inestable. Entonces siempre va a ir de la mano variable dependiente e independiente. Si aquí como independiente tengo que soy hipertensa, pero la música sonora me ayuda a mejorar mis síntomas y a estar más relajada y más tranquila. Aquí tenemos de tantas variables, no sé cuántas se les habrá quedado. A ver, ¿cuántas variables hemos visto? Hemos visto por amplitud, hemos visto Criterios. Datos colectivos. Escala. por escala, numérica, vemos por la individual, las colectivas, Continuo. las continuas, las discretas, las dependientes. Dependientes. Bueno, pero eso es cuando nosotros, para que ustedes conozcan, porque cuando nosotros, la mayoría de proyectos que ustedes eligen, lo que nosotros, la mayoría que vamos a hacer, son las cuantitativas y las cualitativas. Sino que ustedes deben de conocer todos estos tipos, porque ahí les preguntan qué tipo de cuantitativa es. Acuérdense que las cuantitativas, ¿cuáles eran? Las cualitativas, ¿cuáles eran? Cualitativas, nominales y ordinales. Y cuantitativas son las que de números. De los números, ¿verdad? Entonces, las discretas y las continuas, ahí está. Entonces, debemos conocer todas esas, pero las principales son las cuantitativas y las cualitativas, las dependientes y las independientes, esas serían como las más principales. Definición conceptual de las variables. La definición conceptual es el proceso a través del cual se definen teóricamente las variables. Los conceptos, ya me perdí. Los conceptos se incluyen en el marco teórico en la definición de términos básicos. La definición operacional que incluye determinar a los indicadores que permitan medir la variable en caso de que ésta no se pueda hacer directamente. Nosotros tenemos indicadores para medir estas variables. Se requiere cuando la variable es cualitativa y tiene un carácter muy general. Si la variable es cuantitativa, no es necesario, pues se la puede medir directamente.
Quiere decir que nosotros tenemos indicadores en caso que nosotros vamos a hacer una variable cualitativa porque no la podemos medir. Variables. Cuando nosotros tenemos variables siempre vamos a tener una hipótesis. ¿Qué es lo que vamos a investigar? A mayor nivel educativo de los padres, mayor rendimiento académico de los alumnos de educación sonora. Es una hipótesis, ¿no? Es lo que vimos el ejemplo. Si yo le preguntara otro ejemplo de dependiente, independiente, ¿quién podría hacer un ejemplo de una variable dependiente e independiente? Podría ser la pandemia. Por ejemplo, la variable independiente fue el virus que ingresó. ¿Ya? Y la independiente sería que por el mal uso, el mal estado de lo que es la salud, no se manejó bien la pandemia. Bien, ahí está la pandemia, ¿verdad? Entonces, mayor cantidad de virus, no se pudo manejar la pandemia. Otro ejemplo de variable, pueden articular ustedes la mano, dependiente e independiente. Ya me pasé. Otro ejemplo de variable. Otro ejemplo de variable. Supongamos que a mí me digan que tenga que trabajar ya no 8 horas, sino 12 horas. ¿Qué sería? A mayor carga laboral, ¿qué nos va a dar? Más ganancia. Más ganancia, pero ¿qué más nos da? A mayor carga laboral, más ganancia. Y más cansancio físico. Y estrés. Ya, entonces, a mayor carga laboral, más ganancias, pero más estrés, más enfermedades. Entonces, jóvenes, la hora. Ya, entonces a mayor carga, entonces, esos son de las dependientes. Definición operacional de la variable nivel educativo que ya vimos, el indicador 1, grado de instrucción de los padres, técnica e instrumentos de obtención de datos, cuestionario de padre o análisis de fichas, registros de alumnos del centro educativo. Lo que yo les decía, en caso de estas variables podemos usar indicadores. En el caso que yo les decía, de pronto el estudiante es un excelente en la parte académica, pero los padres también, pero no sabemos por qué baja su rendimiento. Podemos buscar técnicas de instrumento. En este caso haríamos una ficha de registro a los estudiantes y buscar cuál es la parte afectiva del estudiante para bajar su rendimiento. Variables, también tenemos que un indicador podría ser el promedio ponderado acumulado, técnica de instrumento de obtención de datos, por ejemplo, registros académicos del centro educativo. Ahí también podemos decir que de pronto de todo el instituto, la carrera de contabilidad tiene una mejor calificación académica que la carrera de administración. Supongamos ejemplos así. A mayor nivel educativo de la población, mayor desarrollo económico. Aquí hay otro ejemplo de variable dependiente. Porque si la población se prepara, ¿qué quiere decir? Que hay mayor desarrollo económico del país, mayor ingreso de trabajo, mayor productividad. Otros indicadores también tenemos aquí, el grado de instrucción promedio de la población. Por ejemplo, el grado de instrucción de promedio de la población, ¿ustedes qué piensan? Nivel superior estará un 100%, 60%, 80%. Un 60%. Un 60%, ¿verdad? Entonces vemos que la población sí está preparada. Variables, otro indicador sería el nivel educativo de la educación. El nivel educativo superior, tasa de analfabetismo, lo que nosotros vimos, tasa de analfabetismo, tengamos en un 10, a un 15 o un 20%, el resto de la población está totalmente preparada. Pero si nosotros nos vamos allá al oriente, al Yasuní, al ITT, ¿ustedes creen que el nivel de educación de la población, en qué porcentaje le ponen que estaría? 30%. Estaría en un menos por ciento, porque ellos todavía, unos están civilizados y han optado, son profesionales, algunos indígenas,
pero los otros no lo son. Entonces vemos otro ejemplo. Peor si son los indígenas que aún no han sido detectados. ¿Cuánto porcentaje de nivel de educación tendrán? ¿Qué dicen? 20%. 20% quizás no tienen nada. ¿Por qué? Nada. Porque ellos no han sido detectados, no son civilizados. Entonces es lo que estamos hablando. Ejemplos nomás, ¿no? Aquí tenemos otra variable, ya vimos el desarrollo económico del país por el PBI, lo que vimos, que si a mayor educación poblacional, mayor desarrollo del país, y el PBI a nivel de nuestro país va a subir como calificación de país a nivel internacional. El PBI por cápita, desarrollo económico del país, estadísticas con instrumentos de obtención de datos, por ejemplo, se sabe que en Perú el PBI es bajo con respecto al Ecuador. Finalmente, vemos que las definiciones operacionales para una misma variable pueden ser distintas para diferentes investigaciones en dependencia de sus objetivos. Por ejemplo, aunque aparentemente el nivel educativo de la población es una sola variable, no tiene el mismo tratamiento cuando la variable se refiere a sujetos individuales o cuando se refiere a la población de un país. Ahí está, todos tenemos un nivel educativo de población, pero todos no somos iguales. Cada uno tiene su nivel profesional hasta tal lugar. Entonces, jóvenes, entonces de las variables, a ver, recordemos todas las variables, la cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, discretas, continuas, ¿no? Las dependientes. Independiente. Las agrupadas, ¿cuál más? Bueno, pero ustedes nomás es para que conozcan, porque en realidad las que van a trabajar, ¿con cuáles nomás van a trabajar? ¿Con cuál variables? Las dependientes, las independientes, ¿verdad? Las otras es como para, en caso que ustedes tengan que hacer ciertos datos estadísticos o para diferenciarlas nada más, para saber, porque les pueden preguntar en un proyecto, por ejemplo, si ustedes están hablando de que a mayor educación del país, mayor desarrollo económico. Entonces, ¿por qué usted hace esa relación? Pues ahí usted dice, pues, está hablando de una variable independiente y dependiente. Entonces, eso es todo, jóvenes. Les agradezco su atención, ¿sí?